¿Cómo están, queridos amigos, amigas, hermanos y hermanas? Una vez más, en el día de hoy nos reunimos en un día muy especial para conmemorar, ¿verdad?, el, el conocer, el vivir y el experimentar a Jesucristo en nuestro corazón. A través de todo el planeta, ¿verdad?, distintos grupos, comunidades, la Iglesia de Dios se reúne en lugares tan diferentes, culturas, idiomas, pero este día es un día especial. Ha transcurrido una semana y nos reunimos en comunión, en la convicción de que a través del Espíritu Santo y de la palabra de Dios estamos unidos. De manera virtual, pero estamos unidos, estamos presentes, clamando, agradeciendo, alabando y adorando a nuestro Dios a través de Jesucristo. Han sido días difíciles, se ha renovado esta cuarentena, ¿verdad?, en la región metropolitana. Seguimos apreciando estadísticas que de alguna forma nos muestran y nos enseñan de que hay días muy complejos que están por venir. Sin embargo, la palabra de Dios estos últimos domingos nos ha animado y nos ha dado la esperanza, ¿no? Nos ha fortalecido en la fe para pararnos firmes, establecidos, perseverantes en la paz que Dios le provee al corazón de sus hijos. Vimos hace un par de domingos atrás esa hermosa enseñanza de Jesús, cuando Él le enseñaba a sus discípulos ahí en el Sermón del Monte, por nada estéis afanosos, y planteaba, ¿verdad?, un tremendo y maravilloso ejemplo sencillo con las aves y con los lirios del campo. Y Él compartía esta enseñanza: busquen primero el reino de Dios y su justicia, porque lo demás, vuestras necesidades están cubiertas y va a ser añadido, enseñaba Jesús. El domingo pasado estuvimos analizando, reflexionando en torno al versículo 6 del Salmo 23. Ciertamente, el bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor ponaré por largos días. ¿No? El Salmo 23, hermoso, donde veíamos que el bien y la misericordia, o el amor y la bondad de Dios, estaban absolutamente aseguradas en nuestra vida, en nuestro tránsito de vida, de tal manera que el mirar hacia el futuro nos daba y nos debería dar la tranquilidad, ¿verdad?, y la esperanza de saber que permanentemente íbamos a estar en su presencia, incluso más allá de la muerte, ¿verdad? Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hoy día quiero compartir con ustedes unos versículos que aparecen en la carta de Pablo a los hermanos de Filipos. Es una carta muy sentida del apóstol. Él está preso, se cree que estaba en Roma cuando le escribe esta carta, pero es una carta muy pastoral donde él les confiesa que ha estado orando por ellos. Y es interesante analizar, ¿verdad?, cuál es el propósito de la oración de intercesión que hace el apóstol Pablo por los hermanos, ¿verdad?, en Filipos. Y quiero leer a continuación, ¿verdad?, algunos versículos que nos muestran definitivamente una dimensión especial para estos tiempos, que sumado a lo que Dios nos ha venido mostrando en su palabra, ¿verdad?, nos deben infundir fortaleza en nuestra fe, ¿no? Certezas y convicciones de que Dios está con nosotros y que hay algo que nosotros como pueblo de Dios también estamos llamados a hacer en este tiempo. Y dice Filipenses capítulo 1, del versículo 3 en adelante, dice: doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones por todos ustedes, siempre oro con alegría, porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo piense así de todos ustedes, porque los llevo en el corazón. Pues ya sea que me encuentre preso o defendiendo y confirmando el Evangelio, todos ustedes participan conmigo de la gracia que Dios me ha dado. Dios es testigo de cuánto los quiero a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes
abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio, para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Tengamos un momento de oración. Señor, te damos gracias en este día porque a través de la fe en Jesucristo, de la obra que tú has hecho en nosotros, de las promesas de tu palabra, Señor, y de las enseñanzas y de la guía de tu Espíritu Santo, sabemos, Señor, que hoy estamos en tu presencia, como siempre lo estamos, y en comunión, Señor, con mis hermanos y hermanas que se han conectado, Dios mío, a través de estos medios de comunicación social. Podemos llegar juntos a tu misma presencia. Señor, queremos suplicarte tu ayuda en esta hora, de tal manera que tu Santo Espíritu y tu palabra bendita puedan continuar, Señor, haciendo la obra que algún día comenzaste en nosotros, de tal manera de ir perfeccionándola hasta el día en que tú regreses, Señor. Por eso en esta hora nos encomendamos a ti y que tu palabra penetre, cale y ahonde profundamente en el alma de cada uno de nosotros, Señor, de tal manera de afianzar nuestra fe, de tal manera de levantar nuestros brazos, levantar nuestra frente, Señor, en momentos tan difíciles como los que estamos viviendo, donde precisamente tu iglesia es requerida, tus hijos e hijas son requeridos, Dios mío, y lo que podamos hacer, y lo que podamos decir, y lo que podamos pensar, queremos hacerlo en la dirección de tu Espíritu Santo, Señor amado, y conforme a las enseñanzas de tu palabra. Por eso, gracias, Señor, ayúdanos en esta hora, abre nuestra mente, calma nuestra ansiedad, Dios Santo, de tal manera de poder escuchar tu voz a través del susurro apacible de tu Espíritu y de las enseñanzas de tu hermosa y poderosa palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Como les decía, esta es una carta tremendamente sentida del apóstol Pablo. Fíjense que hay expresiones muy lindas en estos versos que acabo de leer. Precisamente, es justo que yo piense, versículo 7, es justo que yo piense así de todos ustedes porque los llevo en el corazón. Los llevo en el corazón. Versículo 8, Dios es testigo de cuánto los quiero a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Es una carta que fue escrita, ¿verdad?, desde probablemente, como lo dije hace un momento, desde la cárcel en Roma. Incluso hay pasajes acá en la lectura de de Filipenses, que nos corroboran de que Pablo estaba preso, ¿no? Fíjense en el versículo 14 del capítulo 1, dice, gracias a mis cadenas, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios, ¿no? Dice en el versículo anterior, en el 13, es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Esa era su condición. Y se cree que esta carta fue escrita entre los años 60 y 62 después de Cristo, ¿no? Y un poquito de lo que pasaba en Filipos y cómo era su iglesia, nosotros lo podemos encontrar en Hechos capítulo 16, ¿no? Ahí se relatan algunos sucesos que nos van a mostrar el vínculo que había entre Pablo, ¿verdad?, y los hermanos de esa ciudad. Incluso se cree definitivamente que la fundación de esta iglesia la haya hecho con Lidia, ¿no?, una vendedora de telas de púrpura, ¿no? Incluso el carcelero, que aparece, ¿verdad?, relatado en el capítulo 16 de Hechos, que fue testigo de cuando Pablo fue liberado, ¿no? Y aparecen el quebranto de este carcelero, y Pablo, ¿verdad?, predica el evangelio a él y a su familia, y se convierten y son bautizados. De tal manera que hay un vínculo de Pablo con los hermanos en Filipos, ¿no? La carta a los filipenses es una carta a la cual hemos hecho referencia muchas veces este último tiempo, ¿verdad? Hemos hablado bastante de ella porque es una carta que, a pesar de las condiciones en las cuales se encuentra el apóstol, ¿verdad?, preso, encadenado, a puertas de participar en un juicio,
¿verdad? Él sabía, ¿verdad?, que se le acercaba en poco tiempo más su sacrificio, su partida, ¿verdad? Sin embargo, es una carta que refleja alegría, que refleja esperanza. Hay muchas ocasiones, más de 11 ocasiones, en que Pablo usa estos conceptos de alegría, de gozo, ¿no? Incluso por ahí en una de las reflexiones que hicimos hace un tiempo atrás y abordamos definitivamente, ¿verdad? El capítulo 4 de esta carta, en el versículo 4, capítulo 4, versículo 4, Pablo dice, alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense, ¿no? Entonces, la verdad que es una carta testimonial que brota de lo profundo del alma de este hombre, un hombre tremendamente apasionado por Jesucristo, con una vocación, ¿verdad?, misionera de compartir la realidad de Dios, ¿verdad?, a donde fuese posible, ¿verdad?, y con denuedo, ¿no?, y con convicción, incluso, ¿verdad?, con la actitud y la disposición a sufrir, ¿no?, por predicar el Evangelio. Y hago esta pequeña introducción porque definitivamente él expresa un sentimiento para los hermanos de Filipo. Él les dice, yo estoy orando por ustedes. Fíjense, ¿verdad?, en el versículo que leímos, ¿no? En todas mis oraciones, por todos ustedes, siempre oro con alegría. Fíjense, con alegría, porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Está abriendo su corazón. Estoy convencido de esto. Versículo 6, capítulo 1 de Filipenses. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús, ¿no? Y a continuación, ¿verdad?, desde el versículo 9 al versículo 11, él les escribe y les dice por qué está orando. Y consideré que era tremendamente pertinente, ¿verdad?, el propósito de la oración de Pablo a un grupo de hermanos, ¿verdad?, que vivió en una ciudad, ¿verdad?, romana, una ciudad bastante cosmopolita, donde había una comunidad que daba testimonio, ¿verdad?, y en torno a un contexto que oprimía, porque habían dificultades, ¿no? Pablo les comparte de que ellos están presentes en sus oraciones, y especialmente, ¿verdad?, por algunas razones que él señala en estos versículos. Por ejemplo, la petición de Pablo por los filipenses. Dice, esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio. Ese era el propósito de la oración, ¿no? Que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y buen juicio. ¿Pero para qué? Fíjense qué interesante, porque además Pablo explica, ¿verdad?, por qué está orando en esa dirección. Y del versículo 10 al versículo 11 encontramos 4 elementos que están presentes en la oración, ¿verdad?, de Pablo. De tal manera que su intercesión, la obra de Dios a través de su Espíritu, precisamente fortalezca a esta comunidad, ¿verdad?, de acuerdo a esta oración, para lo que ellos estaban viviendo en ese tiempo. Y dice que la razón por la cual le está orando es para que el amor de ellos abunde en conocimiento y buen juicio. ¿Pero para qué? Para que disciernan lo que es mejor. 1. 2. Para que sean puros e irreprochables para el día de Cristo. 3. Para que estén llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo. Y 4. Para la gloria, para que ellos sean para la gloria y la alabanza de Dios. Hermanos míos, reflexionando y pensando, ¿verdad?, en esta oración, en esta intercesión de este hombre, hermano nuestro, misionero, apóstol, apartado por Dios, creí conveniente, y el Señor me ayudó y me está ayudando en eso, de compartirles precisamente esto, porque hay muchos aspectos comunes y similares que nosotros podemos, ¿verdad?, también abordar desde la perspectiva de lo que hoy día estamos viviendo como iglesia, como comunidad de Dios, en un contexto complejo, difícil, que precisamente hoy experimenta, ¿verdad?, una de las tragedias más grandes de la historia humana.
y una tragedia generalizada. Ya no está focalizada, ¿verdad?, en la crisis de algún continente o en la crisis de alguna región, en la crisis de algunos países, ¿verdad?, que han entrado en disputa por algo, ¿no? Sino que definitivamente, si hay algo que hoy día podemos apreciar, es una crisis generalizada, ¿verdad?, de toda la humanidad, de toda la sociedad, de tal manera, ¿verdad?, que los esfuerzos, ¿verdad?, y el trabajo y todas las iniciativas y toda la normativa y todos los recursos y todas las expectativas, de alguna forma, ¿verdad?, buscan solucionar un problema que aqueja, ¿verdad?, en el plano social, en el plano de la salud, en el plano económico, a toda la humanidad. Y la iglesia de Dios, ¿verdad?, está viviendo también parte de este proceso. La iglesia de Dios, la comunidad de Dios, aquella que es depositaria de la palabra de Dios y del Espíritu de Dios, también está absolutamente, ¿verdad?, involucrada, afectada por esta situación. La iglesia de Dios siempre, ¿verdad?, a través de los procesos históricos del hombre, ha vivido, ¿verdad?, lo que precisamente la historia del hombre ha ido viviendo. Y encontramos definitivamente, ¿verdad?, que este Dios precisamente ha querido que así sea, de tal manera que en esas vicisitudes, en esas situaciones y circunstancias históricas del desarrollo y la evolución humana, la iglesia se transforme en un testimonio. La iglesia se encarne y vaya viviendo estos procesos, pero con un estilo, con una ética, ¿verdad?, y con convicciones y principios del reino de Dios. De tal manera, ¿verdad?, que esa realidad ha hecho a la iglesia, ¿verdad?, ser embajador, testigo, ¿verdad?, del evangelio, de la obra de Dios, de la transformación y del perdón de Dios en medio de las vicisitudes y conflictos humanos. Hoy nos toca a nosotros. De tal manera, ¿verdad?, que esta oración de Pablo que hace por los hermanos que en aquella época daban testimonio en Filipos, ¿verdad?, que en aquella época muchos de ellos incluso eran perseguidos, que en aquella época, ¿verdad?, recién el evangelio estaba adquiriendo esa fortaleza a propósito del advenimiento del Espíritu Santo, ¿verdad?, y de la predicación del evangelio. Hoy día nos toca a nosotros en el siglo XXI. Y fíjense que la primera razón de la oración de Pablo, ¿verdad?, es precisamente orientada al discernimiento y a la sensibilidad que como iglesia de Dios nosotros podamos tener en este tiempo. Dice, para que disciernan lo que es mejor, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y buen juicio, para que disciernan lo que es mejor. Hay una versión, Dios habla hoy, que esa expresión, para que disciernan lo que es mejor, fíjense cómo la traduce, para que sepan escoger siempre lo mejor. Bueno, además, ¿verdad?, de este propósito de poder discernir, ¿verdad?, es interesante notar que la petición de oración de Pablo, ¿verdad?, no es una petición que se mantenga en la emoción o en el sentimiento, sino que está hablando definitivamente, ¿verdad?, de que este amor que ellos tienen pueda finalmente traducirse, ¿verdad?, en algo concreto, de tal manera que este amor crezca, ¿verdad?, y se desarrolle de tal manera, ¿verdad?, que genere en ellos sabiduría y entendimiento. ¿Y por qué digo esto? Lo digo definitivamente, ¿verdad?, porque el concepto de amor que aparece, ¿verdad?, y Pablo lo ha desarrollado, ¿verdad?, en otras cartas, está vinculado, ¿verdad?, a la relación con Jesucristo, a las enseñanzas de Jesucristo. Fíjense cómo lo escribió a Colosenses, capítulo 1, versículo 9. Por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes, pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. Que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. De tal manera, ¿verdad?, que esta petición de Pablo, definitivamente, ¿verdad?, que está vinculada a discernir lo que es mejor, a poder escoger
¿verdad? Aquello que es mejor, evidentemente, debía ser en virtud de un conocimiento, ¿no? Y la Biblia, las enseñanzas de Jesús, las enseñanzas de Pablo, me señalan expresamente, ¿verdad? Que este amor, ¿verdad? No está en el plano, y esa es la cosmovisión judeo-cristiana, no está en el plano de lo meramente emocional y afectivo, sino que finalmente decanta, ¿verdad? En acciones y en decisiones, ¿verdad? Que demuestran el amor. Jesús lo dijo derechamente en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, en el versículo 1. Fíjense, perdón, en Juan 15, versículos 9 y 10. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Está hablando de amor. Como Pablo estaba hablando de amor. El sentimiento, ¿verdad? La emoción, este sentimiento que hoy día en el siglo XXI entendemos. Sin embargo, Jesús se encarga de profundizarlo. Pablo se encarga, ¿verdad?, de caracterizarlo. Jesús dice, si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. De tal manera que cuando, ¿verdad?, hablamos de amor, ¿verdad?, en la relación con Dios, en la relación con Jesucristo, no estamos hablando, ¿verdad?, de esta, o solamente de esta expresión emotiva, sentimental, que nos emociona, ¿verdad? Como algunas canciones, ¿no? Enamorado de Jesús, enamórame, enamórame. Aquí estamos en presencia, ¿verdad?, de un amor activo que vincula, ¿verdad?, este sentimiento en una acción que finalmente decanta, ¿verdad?, en un conocimiento de la enseñanza y de la palabra de Jesucristo, de lo que es el Evangelio. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Por eso que el apóstol Pablo, cuando él dice, ¿verdad?, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio, a continuación dice, para que disciernan lo que es mejor. Si yo tengo un sentimiento, un mero sentimiento de amor, ¿cómo puedo discernir lo bueno y lo malo? Hay muchas relaciones emocionales, sentimentales, precisamente que se quedan en el mero sentimiento de amar y son profundas equivocaciones y errores. Porque, ¿verdad?, el amor al cual se refiere Jesucristo, el amor al cual se refiere Pablo, me lleva necesariamente a conocer, me lleva necesariamente, ¿verdad?, a decidir, me lleva necesariamente a optar. Y precisamente cuando este amor se materializa en acciones concretas, y en el caso de la enseñanza de Jesús, a conocer, a obedecer, a entender, a internalizar sus mandamientos, comienzo a discernir, comienzo a darme cuenta de lo que es bueno y de lo que es malo. Hoy, en este tiempo de mucha confusión, de muchos estímulos, ¿verdad?, donde lamentablemente, ¿verdad?, la sociedad está absolutamente convulsionada, necesitamos discernir. Necesitamos, ¿verdad?, despejar nuestra mente. Necesitamos saber lo que es bueno de lo que no es bueno. Necesitamos saber aquello que viene de Dios de aquello que no viene de Dios. Necesitamos afinar nuestros oídos, ¿verdad? Porque no toda manifestación emocional o sentimental, ¿verdad?, por muy buena intencionada que sea, puede ser buena. Fíjense, incluso hay palabras de Dios, ¿verdad?, que nos ayudan a entender esto. En Proverbios capítulo 14, versículo 12, dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y mira en 1 Corintios 10, 23, dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Eso lo acabo de leer en la versión Reina Valera. Pero si lo leemos, ¿verdad?, en la versión NBI, el mismo versículo dice, todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. De tal manera que en un ambiente hoy día como el que envuelve la vida humana, necesitamos discernir. Y si decimos que amamos, ¿verdad?, y además la oración de Pablo es que ese amor sobreabunde, abunda aún más. Lo que hay detrás de ese sentimiento, de esa intercesión, de esa oración es
A propósito del amor que tienes y que Dios ha puesto en tu corazón, conócelo. Y lo puedes conocer a través de su palabra. Y ahí surge, ¿verdad?, esta tremenda enseñanza de Jesús. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor, permanezcan en mi palabra, conózcanme, obedézcanme. Esa palabra, ¿verdad?, esas enseñanzas los va a ayudar para discernir. Y si hay amor en ustedes, ¿verdad?, entonces, si hay amor en ustedes, deben necesitar, anhelar conocerme. De tal manera que estas alabanzas y canciones que nos hablan de enamorarnos de Jesús, finalmente tienen que decantar en un conocimiento práctico, definitivamente, ¿verdad?, de lo que enseñó Jesús para discernir. Pero la segunda propósito, ¿verdad?, de Pablo en su oración, ¿verdad?, dice: esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio, para que disciernan lo que es mejor, lo que veíamos recién, pero también para que sean puros e irreprochables para el día de Cristo. Fíjense que la versión Dios habla hoy, esa parte, para que sean puros e irreprochables para el día de Cristo, la traduce de esta siguiente manera: así podrán vivir una vida limpia y avanzar sin tropiezos hasta el día en que Cristo vuelva. Así podrán vivir una vida limpia y avanzar sin tropiezos hasta el día en que Cristo vuelva. La oración de Pablo, ¿verdad?, por sus hermanos en Filipo, es precisamente para que ellos mantengan la santidad, para que haya un crecimiento, ¿verdad?, y un testimonio de vida puro, irreprochable, ¿verdad?, de tal manera que en este proceso ellos sean un verdadero testimonio en su forma de vida ante los que no conocían al Señor. Este fue un tema siempre para Pablo. Fíjense que muchas veces él lo señaló. En Efesios nosotros encontramos en el capítulo 4, versículo 17, así que les digo esto y les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. O en el capítulo 4, antes, ¿no?, versículo 1, dice, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido de parte del Señor. O encontramos en el capítulo 5, versículo 15, así que tengan cuidado de su manera de vivir. Es decir, el llamado permanente, y por eso es la oración, ¿verdad?, el propósito, para que ellos se mantengan puros, irreprensibles, santos. No, ¿verdad?, con esa mirada religiosa, puritana, sino que definitivamente, ¿verdad?, como él lo expresa ahí en Romanos capítulo 12, versículo 2, ¿verdad?, no permitan que el mundo los moldee. Hoy día nosotros como pueblo y como iglesia de Dios tenemos un mensaje de esperanza, un mensaje de paz y de gozo. De tal manera, ¿verdad?, que es exactamente al revés. Somos nosotros, la iglesia de Dios, que está llamada a influir en un contexto de desazón, de tristeza, ¿verdad?, de confusión. Pero también, ¿verdad?, es un contexto, ¿verdad?, que nos estimula a una forma de vida que no es la que le agrada a Dios. Como dice Gálatas capítulo 5, el Espíritu Santo que Dios nos ha dado, ¿verdad?, precisamente es para que no hagamos lo que nosotros queramos. De tal manera, ¿verdad?, que esta petición de Pablo es para que en el día de hoy nosotros podamos mantenernos puros e irreprochables, ¿verdad?, poder vivir una vida limpia y avanzar sin tropiezos hasta el día en que Cristo vuelva. La tercera petición de Pablo, ¿verdad?, dice: y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio, para que estén llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo. Es decir, no solo para que disciernan lo que es mejor, no solo para que sean puros e irreprochables para el día de Cristo, sino que también para que estén llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo. Fíjense que está hablando definitivamente, ¿verdad?, de aquellas consecuencias, aquellos frutos que finalmente son obra de la obra, y perdonen la redundancia, obra de la obra de Cristo en nosotros. Es decir, la justificación, el perdón, la realidad de Cristo en nosotros nos debe llevar definitivamente, ¿verdad?, a buscar la justicia de Dios, la equidad, la rectitud, desde el punto de vista ético y moral, ¿verdad? Estamos llamados definitivamente a presentar una abundante cosecha de buenas acciones. Así lo traduce la Biblia, Dios habla hoy.
ustedes presentarán una abundante cosecha de buenas acciones gracias a Jesucristo. No estamos llamados a mantenernos, ¿verdad?, impávidos, ¿verdad?, absolutamente inertes, ¿verdad?, confundidos, sin querer hacer nada o no saber qué hacer, sino que definitivamente, ¿verdad?, no solo estamos llamados a discernir lo que es de Dios, a optar por aquello que es mejor, no solo estamos llamados a mostrar un testimonio, ¿verdad?, definitivamente de pureza, ¿verdad?, de crecimiento y de madurez, como testigos y como embajadores del reino de Dios, sino que también estamos llamados, como lo dice, a dar frutos, a incorporarnos, a ayudar, a hablar, a motivar, a consolar. Esa es la oración de Pablo. Y es la oración por un grupo de hombres y mujeres, ¿verdad?, que estaban ubicados en una ciudad que era compleja, difícil, como todas las ciudades del Imperio Romano, donde había mucha idolatría, ¿verdad? Estaba por comenzar, ¿verdad?, la persecución. Dentro de la propia iglesia habían dificultades, en fin. La oración de Pablo tiene absolutamente vigencia para la iglesia de hoy. Y finalmente, ¿verdad?, termina señalando Pablo en su carta, ¿no?, en el versículo 11, para la gloria y alabanza de Dios. Dicho de otra forma, pido en oración que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio. O pido en mi oración que su amor siga creciendo más y más todavía y que Dios les dé sabiduría y entendimiento. ¿Para qué? Para que sepan escoger siempre lo mejor, para que puedan vivir una vida limpia y avanzar sin tropiezos hasta el día en que Cristo vuelva, para que ustedes puedan presentar una abundante cosecha de buenas acciones gracias a Jesucristo. Y finalmente, para que ustedes sean, ¿verdad?, la muestra evidente que alabe y glorifique a Dios. El llamado que hace Pablo a los hermanos de Filipo, pero que es un llamado, fíjense, que lo triangula. Yo estoy pidiendo a Dios por ustedes, por esto. Y perfectamente podemos nosotros asumir que también es lo que necesitamos para este tiempo. Que este amor que decimos profesar por el Señor nos lleve a estudiar y a discernir su palabra, a reflexionarla, de tal manera que ella nos ayude a crecer, a madurar, de tal manera de poder en este tiempo discernir lo que es correcto, aquello que es de Dios, de tal manera que nuestra vida precisamente se alinee con la santidad que Dios nos pide para ser puros y mantenernos puros y ser nosotros agentes de cambio, pero también para llevar frutos. De tal manera, ¿verdad?, que nuestra relación con Dios, que nos trajo la vida, nos lleve a generar obras que finalmente lo glorifiquen a Él. Con vecinos, con familia, con compañeros, colegas. Es un llamado que se nos hace hoy día, ¿verdad?, a la iglesia y a la comunidad de Dios para este tiempo. Por eso, hermanos queridos, por muy difícil que sean las circunstancias que hoy día estamos viviendo, hagamos nuestro este llamado, ¿verdad?, de la carta del apóstol Pablo a los hermanos en Filipos. Pablo fue lo primero que expresó y él abrió su corazón. Estoy orando por esto, para que ese amor que ustedes han evidenciado por el Señor Jesucristo finalmente decante, en un impacto que influencie, que edifique, ¿verdad?, que lleve tranquilidad, fruto, que les permita a ustedes ser agentes, ¿verdad?, influyentes y no ser influenciados, definitivamente para la gloria y la honra de Dios. Por eso, ¿verdad?, yo he puesto a este mensaje el desarrollo y el crecimiento en tiempos de crisis. Porque fíjense que al comienzo de esta carta el apóstol dice en el versículo 6, estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Aquel que comenzó la buena obra en vosotros, Dios la irá perfeccionando. Pero esa perfección, esa evolución, ese crecimiento, ese desarrollo,
está vinculado definitivamente a estos 4 elementos, con el gran propósito que el amor que Dios puso en nosotros se traduzca, ¿verdad?, en conocimiento, en lectura, en meditación y en obediencia a su palabra. Que el Señor nos ayude, que el Señor se glorifique en nuestra vida y que podamos ser agentes de cambio, ¿verdad?, con lo que Él ha dado y ha puesto en nosotros. Su conocimiento, su Espíritu Santo, su perdón, su gracia y su palabra. Tengamos un momento de oración. En el nombre de Jesús, Señor, yo te ruego en este día que tú nos ayudes a internalizar estas enseñanzas, de tal manera, Señor, que si bien son expresiones de un hombre que amaba a sus hermanos, ¿verdad?, hace tantos cientos de años atrás, Señor amado, por tu gracia y misericordia, permitiste que quedasen reveladas hasta este tiempo para ser de bendición a nosotros. Ayúdanos, Señor, a entender y corre el velo de nuestros ojos para comprender que la relación y el vínculo contigo no puede ser meramente emocional, sino que definitivamente, Señor, como lo enseñó Jesucristo, este amor que has puesto en nuestro corazón, este amor que tenemos por ti se traduzca definitivamente, Dios mío, en una obediencia a tus mandamientos, en una comprensión, en una lectura y en una meditación de tus mandamientos, de tus enseñanzas, de tal manera, Padre Santo, de poder crecer, madurar, discernir aquello que es tuyo, entender y optar por lo que es mejor. Mantenernos, Señor, absolutamente puros, Dios mío, no contaminados, sino que al contrario poder ejercer esa influencia, esa contención, esa solidaridad, Dios amado, al compartir, Señor, tu palabra, entendiendo que además hemos sido llamados a generar frutos, Señor amado, de justicia como consecuencia de la obra que tú hiciste en nosotros. Obras concretas de ayuda, de equidad, de justicia, de amor, de consuelo, de contención, de generosidad, de renuncia por aquellos que no te conocen, para que finalmente todo esto, Señor, se transforme en aquello que te glorifique y te honre a ti, porque todo es tuyo y de ti somos. Ayúdanos, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, que les fortalezca y les anime, y nos vemos en algunos momentos más cuando nos acerquemos a la mesa del Señor. Que el Señor te cuide y te guarde. Adiós.